noches, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a nuestra sección La Biblia dice. Y la pregunta que ustedes eligieron la semana pasada es: ¿cambia Dios de parecer? Y yo encuentro en el diccionario que cambiar de parecer significa cambiar de opinión. Quiero que en un momento pensemos en quién es Dios, en algunos de sus atributos. En la palabra del Señor encontramos que dice que Dios es santo, Dios es misericordioso y clemente, y también que Dios es inmutable. Eso quiere decir que Dios no cambia. En Malaquías 3:6 dice: yo el Señor no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Según este versículo, la palabra del Señor nos está diciendo que Él no cambia en su carácter, Él no cambia en su esencia ni en su naturaleza. Dios sigue siendo el mismo de siempre. Nosotros conocemos que desde el principio el propósito de Dios ha sido tener una relación de amor con la humanidad. Sin embargo, también conocemos que Adán y Eva pecaron y eso rompió esa relación. Pero el plan de Dios no cambió. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. Entonces Dios ideó un plan que fue enviar a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz y de esa manera poder restaurar esa relación con Dios. De acuerdo a eso, entonces Dios estableció un principio en el trato con la humanidad. Y encontramos en Jeremías 18, del 7 al 8, que dice: en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Entonces aquí podemos ver que Dios estableció un principio. ¿Sí? Cuando una nación esté viviendo en su pecado, Dios dice que va a castigarlo o que va a destruirlos, pero que si esa nación se arrepiente, entonces Él también cambia de parecer en ese sentido, en ese momento. Esto lo estableció Él como un principio en ese trato con la humanidad, porque el propósito de Dios sigue siendo el mismo. A pesar de que pecamos, Dios sigue queriendo cumplir ese propósito de tener esa relación de amor entre Dios y la humanidad. Encontramos entonces que Dios obra en las personas de acuerdo a las decisiones que tomamos. Vemos aquí que si nos arrepentimos, entonces Dios nos perdona. Si, aunque merezcamos de pronto castigo o de ser destruidos, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Vemos en la Biblia varios ejemplos con respecto a eso, a este principio. Y uno de ellos lo encontramos en Jonás, en una historia muy conocida por nosotros. Y es cuando Dios le dice a Jonás que vaya y predique que Nínive va a ser destruido. Frente a esa advertencia, Nínive se arrepiente y Dios la perdona. Entonces vemos aquí cómo Dios ya había establecido un principio y bajo ese principio se cumplió en este caso de Nínive. Y se cumple cada vez que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces Dios nos perdona. Solo en este caso, en estos parámetros que ya Dios estableció en cuanto a la relación de Dios con el hombre, entonces Dios cambia de parecer. Pero su principio sigue siendo el mismo. El principio de Dios es tener esa relación con el hombre y lo que Él busca es restaurarla. Entonces, por eso, de acuerdo a la respuesta de cada uno de nosotros, entonces Dios actúa para alinear ese propósito que desde el principio ya Él ha tenido. Entonces podemos ver que en su naturaleza Dios no cambia. Solamente en estos parámetros donde Él dice que bajo estas circunstancias, bajo este principio que Él ya estableció, entonces puede cambiar de opinión frente a que si nosotros nos arrepentimos, entonces Él nos perdona. Dios les bendiga.